La conjetura de Goldbach es uno de los problemas matemáticos más complejos de toda la historia de la ciencia. Esta conjetura ha servido para desarrollar diferentes análisis sobre los funcionamientos de los números primos en la numerología y la matemática. La conjetura de Goldbach se desarrolla a partir de los conceptos de los números primos. Esta conjetura sostiene que cualquier número mayor que 2 es la suma de dos números primos. En este análisis, cuando dice mayor que 2, hace referencia específicamente a los números pares. A partir de aquí también hacemos un análisis matemático para comprender qué son los números primos. Este tipo de números son la combinación de un número par y otro impar. Un ejemplo de número par es el 2. Y un ejemplo de un número impar es 5. Por lo tanto, dentro de la matemática, se define a los números primos como la combinación de un número par con otro impar. Sin embargo, los números primos también se los pueden desarrollar mediante operaciones entre números impares y otros números impares, como también se lo puede hacer con los números pares. Por lo tanto, la definición matemática de la conjetura de Goldbach es la siguiente. Cualquier número par mayor que 2 es la suma de dos números primos. Por lo tanto, vamos a analizar un ejemplo. Vamos a utilizar dos números impares, como puede ser el 7 y el 5. Estos dos números son impares. 7 más 5 nos da como resultado 12. El resultado de esta operación matemática nos dio en un número par, considerando que la operación matemática se dio entre dos números impares. Aquí se cumple a la perfección lo que propone la conjetura de Goldbach. Sin embargo, esta conjetura se vuelve compleja cuando utilizamos otro concepto y definición de los números primos. En un principio utilizamos dos números impares para desarrollar la operación, pero si utilizamos una combinación de un número par con otro impar, no nos va a dar el resultado con un número par. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo de un número par, como puede ser 4. Otro número impar, como puede ser 7. Esta operación matemática nos da 11. Por lo tanto, cuando combinamos un número par con otro impar, el resultado nos da un número impar.
y no se cumplen los conceptos y las definiciones que se propone en la conjetura de Goldbach. Por lo tanto, hay que comprender que los números primos se definen de múltiples maneras, como puede ser la combinación de número par más número par, o número impar más número impar. Por lo tanto, hemos analizado que cuando combinamos dos números impares, sí nos puede dar un resultado de un número par, pero si combinamos un resultado de dos números pares, el resultado va a ser muy distinto a la definición de la conjetura de Goldbach. Y si combinamos con la definición real de los números primos, como puede ser un número par con otro impar, el resultado nos va a dar impar. ¿Y en dónde se ocasiona el problema matemático de esta conjetura? El cual, según muchos científicos, este tema es el más complejo de toda la historia de la matemática. El problema se ocasiona en el siguiente aspecto. Los números primos tienen diferentes combinaciones matemáticas. Sin embargo, la combinación más importante que define a los números primos es la suma de un número par con otro impar. Hemos hecho un ejercicio como es 4 más 7, que es la combinación de un número par con otro impar. Sin embargo, la conjetura de Goldbach sostiene que cualquier número mayor que 2 que sea par es el resultado de una operación matemática entre números primos. En este aspecto no nos dio el resultado par y se ocasiona una incógnita. Sin embargo, cuando utilizamos otro concepto u otra combinación de los números primos, como puede ser la suma de dos números impares, como es el caso de 7 y 5, nos dio el resultado de un número par. Por lo tanto, aquí es cuando se ocasiona el problema complejo matemático más conocido de la historia de la ciencia, a partir de la combinación de los números primos. Hay que considerar que la conjetura de Goldbach está relacionada con los problemas del milenio. Dentro de los problemas del milenio encontramos a temas matemáticos como son la conjetura de Poincaré, la conjetura de Hodge, la conjetura de Birch-Sinarton-Dyer, el problema P contra NP, las ecuaciones de Navier-Stokes, la teoría de Yang-Mills y la hipótesis de Riemann. Todos estos problemas han sido esenciales para comprender la complejidad de diferentes ecuaciones y leyes en la matemática. Sin embargo, el Instituto Clay de Matemática de los Estados Unidos, que propuso los 7 problemas del milenio, no incluyó a la conjetura de Goldbach en esta lista de problemas. Hay que considerar que pese a que esta conjetura no esté en esta lista de los problemas del milenio, sí es considerada como una de las conjeturas y temas más complejos que hay en toda la historia de la ciencia, específicamente de la matemática. Por lo tanto, todo el proceso complejo que se basa en la conjetura de Goldbach
se da específicamente en los números primos. Los números primos tienen diferentes clasificaciones, como puede ser un número par sumado con otro número impar, o también un número impar sumado con otro número impar, o también una combinación entre un número par y otro número par. Sin embargo, esta conjetura se basa en la clasificación específica de un número par con la suma de otro número impar. Actualmente, múltiples procesos de investigación científica relacionados con la informática cuántica o la computación que se utiliza en la física teórica han podido descubrir experimentalmente que si desarrollamos un ejercicio infinito, como puede ser 10 a la menos 9 por 12 a la menos 13. El resultado de este ejercicio nos puede dar una combinación perfecta para comprender el proceso del número par en la suma de los números primos. Y nos puede dar un aspecto relacionado de 12 a la 10 por 22. Este resultado que yo he puesto es un resultado hipotético, ya que cuando hacemos una ecuación u operación matemática, como es la siguiente: 10 a la menos 9 por 12 a la menos 13, muy probablemente nos va a salir un resultado infinito. Y en este caso, los científicos y los matemáticos utilizan las herramientas tecnológicas, como es el caso de la computación y la informática cuántica, para definir un resultado finito. Por lo tanto, podemos observar que este resultado dio par. Sin embargo, los científicos utilizan los números primos. En este ejemplo de computación cuántica utilizamos dos números pares. Podemos utilizar una referencia específica de los números primos, como puede ser 13 a la menos 15 por 17 a la menos 18. Hipotéticamente, este resultado puede salir infinito utilizando la informática y la computación cuántica. Y los científicos han detectado que puede salir un número par utilizando estos números primos infinitos, como puede ser el resultado hipotético de esta operación matemática de 28 a la menos 32. Hay que considerar que este resultado es hipotético y los científicos, al tener este resultado, hacen un proceso llamado notación científica para simplificarlo y que este número sea finito. Por lo tanto, actualmente se utiliza estas cifras muy infinitas para comprender la complejidad de la numerología, la simbología y la matemática en la ciencia. Sin embargo, cuando utilizamos números enteros o números básicos de la matemática, como puede ser 4 y 7, podemos darnos cuenta que la suma de dos números primos, como es la combinación de un número par con otro número impar, nos da un resultado de un número impar. Y aquí es cuando se ocasiona el problema complejo y matemático, ya que la conjetura de Goldbach sostiene que cualquier mayor
número que 2, específicamente par, es la combinación de dos números primos. Y podemos comprender que si sumamos dos números primos, en este caso como puede ser el 4 y el 7, que es la combinación entre un número par y otro impar, nos dio un resultado impar. Y aquí es cuando se produce la incógnita, la conjetura, la hipótesis o el problema matemático de por qué no se cumple la conjetura de Goldbach. Hay que considerar que actualmente con las investigaciones científicas y tecnológicas avanzadas que se han dado a nivel mundial en los laboratorios más importantes, se utilizan ya números con cantidades infinitas para tener un resultado exacto sobre la combinación de los números primos con la conjetura de Goldbach. Es por esta razón que muy probablemente en el futuro la conjetura de Goldbach va a tener una solución experimental y matemática gracias al uso de las herramientas tecnológicas en la ciencia, específicamente en la matemática. Mientras tanto, que con las operaciones básicas que hemos hecho, va a ser muy difícil dar una solución a la conjetura de Goldbach para analizar que cualquier número mayor que 2, específicamente par, es la combinación de dos números primos, que matemáticamente es la unificación de un número par con otro número impar. La conjetura de Goldbach es uno de los temas más importantes y complejos que hay en toda la historia de la ciencia.